La ficha oficial sobre los 30 trabajadores de la construcción que desaparecieron de un sitio de trabajo remoto en 1939 era escasa, una anomalía histórica que quedó sin resolver. Era el final de la Gran Depresión, y la teoría aceptada era que los hombres simplemente se habían marchado. Otro grupo de almas perdidas en la desesperación de la época. Durante 65 años, sus familias se quedaron con esta explicación vacía hasta que un equipo de demolición a cientos de millas de distancia en Queens rompió el piso de concreto de un viejo estacionamiento. Lo que encontraron demostraría que los 30 hombres fueron silenciados por algo que presenciaron, y que la organización responsable todavía estaba enterrando sus secretos. El sudor que se acumulaba en el labio superior de Elias Vance fue lo primero verdadero que había ofrecido toda la tarde. Era 2004 y el aire en la sala de interrogatorios de la NYPD colgaba espeso y estancado, oliendo a café quemado y al sabor metálico del miedo. El detective Calvin Paxton observaba al hombre al otro lado de la mesa rayada y atornillada al piso. Vance, delgado y inquieto, estaba empezando a desintegrarse bajo la acumulación de sus propias mentiras. Calvin había pasado las últimas 2 horas desmantelando metódicamente la coartada para una serie de violentos robos en bodegas. Estaba cerca. La confesión era palpable, flotando en el aire sofocante, esperando ser atrapada. Hablemos de la chaqueta, Elías, dijo Calvin, su voz baja, una presión constante aplicada a una fractura de estrés. Se inclinó hacia adelante, eliminando la distancia entre ellos. La grabación de seguridad de la Deli en la cuarta. El tirador lleva una chaqueta roja y negra North Face muy específica. La misma chaqueta exacta que encontramos metida en el fondo de tu armario. Vance se estremeció, sus ojos desviándose hacia el espejo unidireccional, buscando una ruta de escape que no existía. Esa no es mía. No sé cómo llegó allí. Y la testigo, presionó Calvin, girando el cuchillo, la anciana con el caniche. Ella te vio corriendo. Reconoció tu cara. La fachada finalmente cedió. La defiance de Vance se evaporó, dejando atrás la mirada desesperada y acosada de un hombre atrapado. Abrió la boca, la verdad temblando en sus labios. La pesada puerta detrás de Calvin se abrió con un clic. Calvin la ignoró, clavando los ojos en Vance. Dime qué pasó. Arregla esto. Una presencia se movió en su visión periférica. La capitana Daria Wallace. Wallace no interrumpía un interrogatorio a menos que la ciudad se estuviera hundiendo en el Atlántico. Detective Paxton, una palabra ahora. Su tono era cortante, sin dejar espacio para argumentos. Calvin sintió una oleada de frustración, la tensión anudando los músculos de su cuello. Capitana, estoy justo al borde ahora, detective. Calvin se levantó lentamente, sus instintos gritando. Le dio a Vance una última mirada dura. Ni siquiera respires, siguió a Wallace al pasillo, la pesada puerta sellando el silencio de nuevo en la habitación. ¿Qué pasa?, preguntó Calvin, frotándose el cansancio de los ojos. Estaba a segundos. Vance puede esperar. Te están sacando, reasignándote inmediatamente, dijo Wallace, ya moviéndose por el pasillo. Una situación en Queens, un viejo estacionamiento en Northern Boulevard. Estaban haciendo demolición, preparando para nuevos condominios. Se detuvo y se giró. El equipo golpeó algo bajo los cimientos. Nivel más bajo. Calvin esperó. ¿Golpeó qué? Residuos tóxicos. Un viejo tanque séptico. No están seguros, pero es significativo y es jurisdicción de homicidios. Forenses está en camino. Te necesito en el sitio como principal. El viaje a Queens fue un arrastre congestionado. La mente de Calvin luchaba por cambiar de la intensidad enfocada de la sala de interrogatorios al caos desconocido de un sitio de demolición. Llegó a un monolito de concreto imponente, una reliquia de una era pasada manchada con décadas de mugre de la ciudad. El sitio ya estaba zumbando. Uniformados habían establecido un perímetro,
manteniendo a los trabajadores de la construcción y a los primeros curiosos a raya. Kalin se agachó bajo la cinta amarilla y siguió el sonido de generadores por la rampa. El aire se volvió más frío mientras descendía, espeso con el olor a concreto pulverizado y algo más viejo, más húmedo, el olor a tierra desenterrada. El nivel más bajo era vasto y desolado. El resplandor amarillento de las luces fluorescentes restantes se reflejaba en el concreto gris marcado con líneas de estacionamiento descoloridas. Pilares de concreto se perdían en la penumbra como centinelas silenciosos. La actividad se centraba alrededor de una máquina de excavación masiva, su martillo hidráulico ahora en silencio, de pie sobre una herida abierta en el piso. Kalin se acercó al capataz del sitio, un hombre corpulento cuyo rostro estaba pálido bajo una capa de polvo blanco. Detective Paxton, NYPD. Cuénteme. El capataz señaló hacia el agujero. Estábamos rompiendo los cimientos para los nuevos pilotes. El concreto era mucho más grueso de lo que decían los planos. Entonces el martillo golpeó metal, chilló como el infierno. Kalin se acercó al borde. El agujero era irregular, una ruptura brutal en el concreto, revelando la tierra oscura debajo. Y entonces los vio. Grandes barriles industriales de 55 galones, fuertemente corroídos, sus superficies metálicas cubiertas de óxido rojo oscuro y marrón. Cada uno tenía una banda azul descolorida distintiva alrededor del medio. Algunos aún estaban medio enterrados, yaciendo en ángulos incómodos en la tierra. Otros habían sido sacados. Pensamos que era residuo industrial, continuó el capataz, su voz temblando. Las compañías solían enterrar su basura en aquellos días. Empezamos a sacarlos. Señaló un barril apartado de los otros. Una sustancia oscura y viscosa se había filtrado de una ruptura en su lado. El óxido lo había carcomido. Cuando la máquina lo levantó, se agrietó. Kalin caminó hacia él, su ritmo cardíaco acelerándose. El olor se intensificó. No solo óxido y tierra, sino algo más. Algo dulzón y pesado. El inconfundible olor a descomposición. Se agachó. El metal era frágil, desprendiéndose bajo su toque enguantado. Dentro, compactado en el interior oscuro y lodoso, era difícil distinguir detalles. Pero entonces la luz del reflector se movió, captando un destello de blanco opaco. La respiración de Kalin se cortó. Incrustado en la tierra compactada y la descomposición estaba la inconfundible forma curva de un cráneo humano. El ojo vacío lo miró de vuelta, un grito silencioso desde una tumba improvisada. La vista del cráneo cambió instantáneamente la presión del aire en el garaje. La confusión localizada de un percance de construcción se cristalizó en la sombría y pesada realidad de una escena de crimen mayor. Kalin se levantó, su mirada barriendo el espacio subterráneo, reclasificándolo no como un sitio de demolición, sino como una tumba. Ciérrenlo todo, ordenó Kalin, su voz cortando el repentino silencio. Nada se mueve, ni una máquina, ni una persona. Esto es una escena de homicidio. Expande el perímetro, le dijo al uniformado más cercano. Quiero todo este bloque sellado y traigan a la oficina del forense aquí. Díganles que envíen a todos. En una hora, el garaje subterráneo se transformó. El resplandor áspero de los reflectores iluminaba un torbellino de actividad organizada. Kalin estaba cerca del borde del pozo, coordinando los esfuerzos, pero su mente permanecía fija en el cráneo. ¿Cuánto tiempo había estado enterrado allí? ¿Y cuántos más estaban esperando en la oscuridad? La doctora Lena Hansen, la forense principal en el sitio, se unió a él. Examinó el pozo, su expresión profesional pero sombría. Bueno, Kalin, ciertamente sabes cómo despejar una agenda. ¿Qué estamos viendo, Lena? Una pesadilla logística, dijo ella, ajustando su máscara. Estos barriles son increíblemente frágiles. La corrosión es extensa. Extraerlos sin comprometer el contenido será agonizantemente lento. Hizo un gesto hacia la oscuridad del pozo.
Y es profundo. Hay muchos más allí abajo. La extracción comenzó. Fue un proceso minucioso que requería eslingas especializadas, soportes y una pequeña grúa traída por la rampa en piezas. Los equipos trabajaron con la precisión de arqueólogos. Cada barril se levantó lentamente, el metal oxidado gimiendo en protesta, amenazando con desintegrarse con cada movimiento. A medida que cada uno se colocaba en el piso de concreto, la verdadera escala del descubrimiento comenzó a emerger, horrorosa en sus implicaciones. 5 barriles, luego 10, luego 15. Kalin observaba cómo la línea de ataúdes con bandas azules crecía. El silencio en el garaje se rompía solo por el raspado de palas y las órdenes tranquilas de los técnicos forenses. El aire se volvió más frío a medida que la noche profundizaba, la humedad filtrándose en los huesos de Kalin. Esto no era solo un crimen. Era una atrocidad. Había una eficiencia fría y calculada en ello, enterrar cuerpos en barriles, verter toneladas de concreto sobre ellos. Era un secreto diseñado para durar una eternidad. Cerca del amanecer, la excavación se completó. El pozo estaba vacío. Kalin caminó por la línea de barriles, contándolos uno por uno bajo las luces fluorescentes parpadeantes. 30 barriles. Una fosa común oculta bajo los pies de neoyorquinos desprevenidos durante décadas. Lena Hansen se acercó a él, bajando su máscara. Su rostro estaba marcado por la fatiga. Hemos hecho exámenes preliminares de los barriles abiertos. Los restos son antiguos, Kalin. Décadas. El concreto en realidad los preservó hasta cierto punto, pero la corrosión causó daños significativos. ¿Línea de tiempo?, preguntó Kalin, su voz. No definitivamente, pero basándonos en la descomposición y los materiales, estamos hablando de 50 a 70 años. El marco temporal golpeó fuerte a Kalin. Esto no era reciente. Era la historia extendiéndose desde la tumba. Identificación. Va a ser difícil, admitió Lena. La identificación dependerá en gran medida de registros dentales si existen y si podemos encontrarlos. Kalin inmediatamente dirigió su atención a la historia del lugar en sí. Necesitaba saber cuándo se enterró el secreto. Un equipo enviado al departamento de edificios regresó horas después con los permisos originales. El estacionamiento se construyó a finales de la década de 1930. Los cimientos se vertieron en octubre de 1939. 1939. El final de la Gran Depresión, una época de agitación, desesperación y crimen organizado. Una época en la que las personas podían desaparecer fácilmente. Kalin estaba entre los barriles silenciosos, el peso de la historia presionándolo. 30 almas perdidas en el tiempo, ahora exigiendo respuestas. Esperaba ansiosamente la primera identificación, el primer nombre. No sabía por qué, pero sentía que este caso era diferente. Se sentía personal, como si los fantasmas del pasado lo llamaran directamente a él. Los días siguientes fueron un ejercicio agotador en paciencia. Los barriles fueron transportados a la oficina del forense, comenzando el proceso meticuloso y sombrío de examinar su contenido. Kalin se encontró atrapado en el torbellino administrativo que acompañaba un descubrimiento de esta magnitud. La ciudad estaba obsesionada con las tumbas de barriles azules, y la comisaría estaba inundada de llamadas, teorías e indagaciones desesperadas de personas buscando parientes perdidos en el tiempo. Kalin permaneció enfocado en la identificación hasta que pusieran nombres a los restos. Estaban investigando sombras. Necesitaba un punto de partida, un hilo del que tirar. Era tarde en un viernes por la tarde cuando llegó la llamada. Kalin estaba enterrado bajo una montaña de informes históricos de personas desaparecidas cuando sonó su teléfono de escritorio. Era Lena Hansen. Tenemos un acierto, dijo ella. Un toque de emoción profesional socavando la gravedad de la noticia. Barril B12, notablemente bien preservado. Graficamos el trabajo dental, un puente extenso, muy distintivo para la época,
y lo cruzamos con registros históricos de los archivos estatales. Kalin se enderezó, agarrando un bolígrafo, su pulso acelerándose. ¿Quién es? Hombre, finales de los 30, coincidió con un registro de una clínica en el norte de Nueva York. El nombre es Silas Griffin. Silas Griffin, un nombre, una historia. ¿Cuándo desapareció? Septiembre de 1939. 1939. El mismo año en que se vertieron los cimientos. El momento era preciso, escalofriante. Kalin inmediatamente comenzó a cruzar referencias con el nombre, filtrando la base de datos para 1939. Los resultados cargaron casi instantáneamente, pero no era un solo informe. Era un grupo. Lena, estoy mirando el informe ahora. Silas Griffin no desapareció solo. Escaneó el archivo, sus ojos abriéndose mientras los detalles se coagulaban. Silas Griffin era uno de 30 trabajadores de la construcción que desaparecieron simultáneamente de un sitio de construcción remoto de un lodge en un parque estatal profundo en las montañas Adirondack. 30 hombres, 30 barriles. Lena, dijo Kalin, su voz apenas un susurro. Creo que acabamos de encontrar a la tripulación perdida de Adirondack. El incidente era una anomalía histórica que había desconcertado a los investigadores durante décadas. 30 hombres desapareciendo sin dejar rastro. El caso era notorio y nunca resuelto. Suspendido en el tiempo como una nota oscura en la historia de la Gran Depresión. Kalin abrió el archivo completo del caso digitalizado del microfilm original. Escaneó la lista de nombres, los detalles de la investigación, las teorías que habían circulado durante décadas. Y entonces lo vio, un nombre en la lista. Bernard Paxton. Kalin se congeló. La sangre se drenó de su rostro, el aire saliendo de sus pulmones. La habitación parecía inclinarse. Conocía ese nombre íntimamente. Bernard Paxton era su abuelo. Cerró los ojos, las implicaciones lavándolo como una ola. Su abuelo, el hombre que había sido una sombra en la historia de su familia, una historia de fantasmas susurrada en reuniones. El hombre cuya desaparición había roto el corazón de su abuela y había perseguido toda la vida de su padre. Siempre había sabido que su abuelo era parte de esa tripulación perdida. Era la tragedia familiar, pero nunca había imaginado que sería él quien lo encontraría enterrado en un barril bajo un estacionamiento en Queens. Se dio cuenta con una certeza nauseabunda de que estaba investigando el asesinato de su propio abuelo. El desapego profesional que había cultivado durante una década en homicidios se rompió, reemplazado por una conexión cruda y visceral. Los 30 barriles ya no eran solo evidencia. Eran familia. Caminó a la oficina de la capitana Wallace, el archivo del caso apretado en su mano, su mente tambaleante. Wallace levantó la vista cuando entró, su expresión seria. Kalin. Escuché sobre la identificación, la conexión con Adirondack. Esto es enorme. El significado histórico solo. Capitana, interrumpió Kalin, su voz espesa con emoción. Colocó el archivo del caso en su escritorio, abierto en la lista de nombres. Señaló a Bernard Paxton. Era mi abuelo. Wallace miró el nombre, luego a Kalin. Oh, Kalin. Necesito quedarme en este caso, capitana, dijo Kalin, el shock inicial dando paso a una determinación fría. Necesito ser el que vea esto hasta el final. Wallace asintió lentamente. La conexión personal complicaba las cosas, pero reconocía la motivación única que proporcionaba. Te mantengo como principal, pero necesitas manejar las notificaciones personalmente. La familia Griffin. Merecen oírlo de alguien que entiende. Kalin asintió, un sombrío sentido de propósito asentándose sobre él. Ya no estaba investigando solo un asesinato en masa. Estaba trayendo a su abuelo a casa, y iba a encontrar a las personas responsables, no importaba cuán profundas fueran las raíces de la conspiración. El viaje a la casa de la familia Griffin en Brooklyn fue el más largo de la carrera de Kalin.
Notificar a los familiares era siempre la parte más difícil del trabajo. Pero esto no era una muerte reciente. Era la reapertura de una herida que había supurado durante 65 años. Una confirmación de una pérdida que había definido a una familia durante generaciones. Estacionó frente a una casa modesta y bien cuidada. Un columpio en el porche se movía suavemente con la brisa, un toque de normalidad que se sentía discordante contra la horrífica realidad que llevaba. Tocó la puerta. Fue abierta por un hombre en sus finales de los 40 con un rostro cansado y ojos que sostenían la sospecha cansada de alguien que había cargado el peso del pasado por demasiado tiempo. Señor Griffin, soy el detective Calvin Paxton, NYPD. Levantó su placa. Estoy aquí por su abuelo, Silas Griffin. Los ojos del hombre se abrieron, la sospecha reemplazada por una vulnerabilidad cruda repentina. Retrocedió. ¿Vaughan Griffin, encontraron algo? Sí, señor. Lo hicimos. Vaughan llevó a Calvin a una sala de estar llena de fotografías, artefactos de una larga historia familiar. Un hombre anciano estaba sentado en un sillón reclinable, una manta sobre sus piernas. Levantó la vista cuando Calvin entró, sus ojos agudos y claros. Papá, este es el detective Paxton. Está aquí por el abuelo Silas. Otis Griffin, el hijo del hombre que había desaparecido, luchó por sentarse. Había vivido toda su vida bajo la sombra de ese misterio. Calvin se sentó frente a Otis. Señor Griffin, hace unos días en un sitio de construcción en Queens, descubrimos restos. Hemos identificado uno de ellos como su padre, Silas Griffin. El silencio que siguió fue profundo. Otis miró a Calvin, sus ojos llenándose de lágrimas, su respiración entrecortada. No habló, pero la emoción que lavó su rostro, una mezcla de dolor, alivio y una profunda tristeza, hablaba volúmenes. Una vida de incertidumbre, colapsada en un solo momento de claridad dolorosa. Vaughan, sin embargo, reaccionó con ira. Paseó por la habitación, sus manos apretadas en puños. ¿Lo encontraron? ¿Dónde? Después de 65 años, simplemente lo encontraron. Enterrado bajo un estacionamiento. Fue enterrado, dijo Calvin en voz baja. Junto con los otros. Toda la tripulación. Enterrada. Vaughan dejó de pasear. ¿Quieres decir asesinado? Fueron asesinados y desechados como basura. Sí, creemos que fueron asesinados. Otis finalmente habló, su voz temblando. Siempre supe que no nos dejó. Era un buen hombre. No habría abandonado a su familia. ¿Quién hizo esto? Vaughan exigió, su voz cruda. ¿Quién los mató? ¿Y por qué la investigación original falló tan completamente? No lo sabemos aún, admitió Calvin. Pero les prometo, lo averiguaremos. Más te vale, dijo Vaughan, su dolor transformándose en una necesidad desesperada de justicia. Esto no es solo un caso frío. Es mi abuelo. Lo entiendo, dijo Calvin. Hizo una pausa, necesitando forjar una conexión para hacerle saber que no era solo un investigador desapegado. Hay algo más que deberían saber. Mi abuelo, Bernard Paxton, también era parte de esa tripulación. Fue encontrado con su padre. La revelación colgaba en el aire, cambiando la dinámica. La ira de Vaughan se disipó, reemplazada por una mirada de comprensión, un reconocimiento de su trauma compartido. El dolor heredado forjó un vínculo inmediato y no hablado entre ellos. Otis hizo un gesto hacia una mesa lateral. Vaughan, tráeme la caja. Vaughan recuperó una caja de madera polvorienta y la colocó en la mesa de café. Otis la abrió con manos temblorosas. Dentro había artefactos de una vida interrumpida. Una billetera de cuero gastada, una navaja de bolsillo, unas cuantas cartas descoloridas y una fotografía. Otis se la entregó a Calvin. Era una fotografía en sepia descolorida en blanco y negro.
Capturaba a un grupo de unos 30 hombres posando en lo que parecía un sitio de construcción industrial. Estaban bajo el esqueleto de acero expuesto de una gran estructura. Todos vestían el uniforme de trabajadores manuales, overoles duraderos, camisas de trabajo pesadas y gorras gastadas. Sus rostros estaban curtidos y sin sonreír, sus expresiones uniformemente severas y serias mientras miraban directamente a la lente de la cámara. Parecían cansados, marcados con las líneas del trabajo duro. Ni un solo hombre sonreía. «Ese es ellos», dijo Otis, señalando con un dedo tembloroso a un hombre en la primera fila. «Ese es mi padre». Calin estudió el rostro de Silas Griffin. Luego miró los otros rostros, buscando. Lo encontró en la segunda fila, de pie alto, sus brazos cruzados sobre el pecho. Bernard Paxton. Era la primera vez que Calin veía esta fotografía particular de su abuelo. Sintió una oleada de emoción, una conexión con el pasado que era tanto dolorosa como profunda. «Necesito involucrarme en esta investigación», dijo Vaughan, su voz resuelta. «No puedo solo sentarme aquí y esperar actualizaciones. Necesito hacer algo». Calin miró a Vaughan, reconociendo la misma energía inquieta, la misma necesidad de justicia que lo impulsaba a él. «Los mantendré informados», prometió Calin. Cada paso del camino. Dejó la casa Griffin con la fotografía apretada en su mano, un vínculo tangible con el pasado, y un renovado sentido de propósito. La investigación ya no era solo un caso. Era una cruzada. La fotografía se convirtió en un talismán para Calin. Colgó una copia sobre su escritorio. Los rostros severos y sin sonreír de los 30 hombres sirviendo como una demanda constante y silenciosa de justicia. La identificación de las víctimas restantes procedió lentamente, confirmando lo que ya sabían. Los barriles contenían a toda la tripulación de Adirondack. Bernard Paxton fue oficialmente identificado 3 días después. Con las identidades confirmadas, Calin dirigió su atención al pasado. Necesitaba entender cómo un asesinato en masa de esta escala podía permanecer sin resolver durante 65 años. Solicitó los archivos completos del caso de los archivos estatales en Albany. Los archivos llegaron en varias cajas de cartón grandes y maltratadas oliendo a polvo y decadencia. Calin se recluyó en una sala de conferencias vacía, esparciendo los documentos por la mesa. Pasó días inmerso en 1939, respirando el aire rancio de los archivos, reconstruyendo los eventos a través de las páginas amarillentas y frágiles. La investigación original, se dio cuenta rápidamente, fue superficial en el mejor de los casos, rozando la negligencia. Los archivos estaban desorganizados y frustrantemente incompletos. La narrativa oficial era endeble, un mosaico de suposiciones y teorías convenientes que se desmoronaban bajo escrutinio. El proyecto de construcción, un gran lodge en un parque estatal profundo en las montañas Adirondack, fue supervisado por una poderosa compañía llamada Adirondack Summit Development. Incluso durante la represión, ejercían una influencia política significativa. Cuando los trabajadores desaparecieron, Adirondack Summit Development rápidamente desvió la culpa. Afirmaron que los hombres eran empleados por un subcontratista, Mountain View Laborers, quien era el único responsable de su seguridad y paradero. El subcontratista convenientemente quebró casi inmediatamente después del incidente, sus registros desapareciendo junto con los hombres. Las teorías prevalecientes eran absurdas. Muerte accidental, 30 hombres cayendo en un pozo de minas simultáneamente, deserción masiva, 30 hombres abandonando sus trabajos y familias sin rastro, dejando atrás sus pertenencias y cheques de pago. Se leía como un encubrimiento calculado, ayudado por el caos de la depresión. Las autoridades, abrumadas y con pocos recursos, parecían haber aceptado la narrativa oficial sin cuestionarla. Pero mientras Calin cavaba más profundo, encontró grietas en la fachada. Enterradas en los archivos estaban las notas manuscritas del detective principal original, Thomas Ali. Las notas de Ali eran crípticas, fragmentadas, pero insinuaban una historia diferente.
Una historia de sospecha, obstrucción y miedo. Propietarios de ASD bloqueando. Ali había garabateado en el margen de una transcripción de entrevista, negando acceso al sitio, testigos intimidados. Y entonces Kalin encontró una nota que le envió un escalofrío por la espina dorsal a pesar del aire sofocante de la sala de conferencias. Sospecha de actividad organizada, rumores de trabajo forzado en el campamento. Necesito investigar conexión con. La nota terminaba allí. La tinta descolorida. El resto de la oración perdido en el tiempo. Actividad organizada, trabajo forzado. Esta era la primera pista de un motivo, una razón por la que 30 hombres serían silenciados tan brutalmente. Ali había sospechado la verdad, pero había sido impotente para perseguirla. Los archivos pintaban un cuadro de trabajadores marginados explotados por una corporación poderosa y silenciados cuando se volvieron inconvenientes. Kalin cerró el archivo, los motas de polvo bailando en la luz de la tarde. Entendía cómo se había ocultado el crimen. Pero el por qué permanecía elusivo. ¿Qué habían visto o hecho los trabajadores que justificaba una ejecución tan brutal? Necesitaba ir a la fuente. Necesitaba ver el lugar donde sucedió. Pero la investigación oficial se movía lentamente, limitada por la burocracia. Necesitaba a alguien que entendiera la urgencia, la desesperación. Tomó su teléfono y marcó el número de Vaughan Griffin. Vaughan, dijo cuando la línea se conectó, necesito tu ayuda. Vamos a Adirondack. La investigación oficial se sentía como si se moviera a un ritmo glacial. Vaughan Griffin sabía que el detective Paxton era minucioso, pero el hombre estaba atado por la burocracia y el protocolo. Vaughan, sin embargo, no. Estaba impulsado por una energía inquieta, una necesidad ardiente de respuestas que lo consumía. No podía solo quedarse quieto mientras las ruedas de la justicia giraban lentamente. Necesitaba ver el lugar donde su abuelo había tomado su último aliento. No le dijo a Paxton. El detective intentaría detenerlo, advertirle sobre interferir. Pero a Vaughan no le importaba. Esto era personal. Empacó una bolsa, agarró su cámara, un modelo digital nuevo en 2004, y comenzó a conducir norte hacia las montañas Adirondack. El viaje fue largo, la autopista dando paso a caminos de montaña sinuosos. El paisaje urbano reemplazado por bosques densos y picos imponentes. El aislamiento era profundo. Sintió una creciente sensación de inquietud mientras conducía más profundo en la naturaleza salvaje. La belleza del paisaje contrastando fuertemente con la oscuridad de la historia que estaba descubriendo. Llegó al lodge del Parque Estatal tarde en la tarde. El lodge, ahora un hito histórico, era una estructura magnífica de madera y piedra con vista a un lago prístino. Era hermoso, sereno, pero Vaughan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Este lugar era un monumento construido sobre los huesos de su abuelo. Se registró en un pequeño motel y pasó la noche estudiando los viejos mapas de los archivos del caso, localizando el sitio del campamento original de los trabajadores. Estaba a varias millas del lodge profundo en la naturaleza salvaje. A la mañana siguiente salió temprano. Caminó por el terreno accidentado, el aire fresco y frío, el silencio pesado y expectante. Sintió el peso de la historia presionándolo, imaginando a los hombres viviendo y trabajando aquí, lejos de la civilización, lejos de la ayuda. Su vulnerabilidad era abrumadora. Encontró el sitio del campamento. Estaba cubierto de vegetación, reclamado por la naturaleza, pero los remanentes del pasado aún eran visibles. Los cimientos de los barracones, los restos oxidados de una estufa. Era un lugar desolado perseguido por los fantasmas del pasado. Caminó por las ruinas intentando reconstruir los eventos de 1939. Intentó imaginar el miedo, la desesperación. Pasó todo el día explorando el perímetro, buscando cualquier cosa que pudiera haber sido pasada por alto en la investigación original. No encontró nada. La naturaleza salvaje había tragado los secretos del pasado.
Pero mientras el sol comenzaba a ponerse, tropezó con algo inesperado. Medio enterrado en la ladera, oculto detrás de un matorral de árboles, encontró las ruinas de una estructura de piedra. Era demasiado robusta para un campamento temporal, demasiado permanente. No se mencionaba en ninguno de los planes del proyecto. Parecía un sótano o un área de contención excavada en la tierra, reforzada con piedras pesadas. Se acercó con cautela, su corazón latiendo. La entrada estaba parcialmente colapsada, bloqueada por escombros. Logró apretarse a través de una abertura estrecha, su linterna cortando la oscuridad. El sótano era pequeño, húmedo, el aire espeso con el olor a moho y decadencia. Las paredes eran de piedra tallada áspera, el piso cubierto de lodo. El espacio era estrecho y opresivo. Y entonces los vio. Incrustados en las paredes de piedra, oxidados pero aún intactos, varios anillos metálicos grandes. Restricciones. Vaughan se congeló. Las implicaciones golpeándolo como un golpe físico. Esto no era un sótano de almacenamiento. Era una prisión. Levantó su cámara, el flash iluminando la escena sombría. Fotografió los anillos, las paredes, la entrada. Las imágenes eran crudas, brutales. Se dio cuenta con una certeza nauseabunda de que esto estaba conectado a los rumores de trabajo forzado. La realización le envió un escalofrío por la espina dorsal, la oscuridad del sótano filtrándose en su alma. Salió trepando del sótano, la oscuridad del bosque sintiéndose repentinamente amenazante. Necesitaba volver a Nueva York. Necesitaba mostrarle a Paxton lo que había encontrado. La verdad estaba enterrada aquí, y era mucho más horrífica de lo que había imaginado. Mientras Vaughan navegaba por la naturaleza salvaje de Adirondack, Calin permanecía enfocado en la evidencia física de vuelta en la ciudad. Los barriles eran la clave, el vínculo tangible entre los asesinatos y los asesinos. Necesitaba rastrear su origen para averiguar quién los había ordenado, quién los había usado para sellar el destino de 30 hombres. Estaba en el laboratorio forense, rodeado por los barriles con bandas azules. Eran testigos silenciosos, sus superficies oxidadas conteniendo los secretos del pasado. Necesitaba hacerlos hablar. Trajo especialistas, metalurgos, analistas de pintura, historiadores de manufactura industrial. Examinaron meticulosamente los barriles, analizando la composición del metal, la firma química de la pintura azul distintiva y las marcas de fabricación débiles grabadas en el acero. El análisis reveló que los barriles fueron fabricados a finales de la década de 1930 por Erie Steel Containers, un proveedor mayor durante esa era. Calin envió un equipo a Erie, Pensilvania, donde la compañía estaba ubicada una vez. La fábrica había desaparecido hace mucho, pero el equipo logró rastrear a un empleado jubilado, un hombre en sus 90 que había trabajado en el departamento de ventas. La memoria del hombre estaba desvaneciéndose, pero recordaba los barriles con bandas azules. Eran un pedido personalizado. Incluso los dirigió a los libros de ventas originales archivados en la sociedad histórica local. Calin examinó las copias digitalizadas, su excitación creciendo mientras escaneaba las entradas descoloridas. Lo encontró. Un pedido colocado en agosto de 1939, solo semanas antes de la desaparición. Un gran pedido de barriles de 55 galones pintados con la banda azul distintiva. El comprador era una compañía de transporte, Tri-State Hauling. Calin cruzó referencias con el nombre en los archivos del caso de 1939. Lo reconoció instantáneamente. Tri-State Hauling era el servicio de transporte principal para Adirondack Summit Development. La conexión era clara, escalofriante. Los asesinos habían usado su propia compañía de transporte para deshacerse de los cuerpos. Habían asesinado a los trabajadores, los habían empaquetado en los barriles y los habían transportado desde Adirondack a Queens. Era una operación impecable y autosuficiente, minimizando el riesgo de exposición. Pero Calin sabía que rastrear una compañía 65 años después sería difícil.
Las compañías cambiaban nombres, se fusionaban o desaparecían. Comenzó a buscar Tri-State Holding en las bases de datos modernas, esperando otro callejón sin salida. Pero para su sorpresa, la compañía aún existía. Había sido rebautizada décadas atrás, modernizada y expandida. Ya no era Tri-State Holding, sino TSH Logistics, una gran y exitosa compañía de logística con centros en toda la costa este. Kalin miró la pantalla, las implicaciones abrumadoras. La compañía que había transportado los cuerpos de los trabajadores asesinados aún estaba en operación. La organización que había orquestado el encubrimiento aún estaba activa, prosperando, oculta a plena vista. Necesitaba averiguar quién era dueño de TSH Logistics, quien controlaba la compañía que había heredado el legado de los asesinatos de 1939. El caso frío se estaba calentando, el pasado chocando con el presente con fuerza explosiva. La revelación de que TSH Logistics era la encarnación moderna de Tri-State Holding electrificó la investigación. El crimen histórico ahora estaba ligado a una entidad contemporánea, un objetivo tangible. Kalin comenzó a indagar en TSH Logistics. En la superficie, era una compañía legítima y exitosa con contratos gubernamentales y una imagen corporativa impecable. Pero Kalin sabía que debajo del barniz yacía una historia más oscura. Necesitaba penetrar las capas de ofuscación corporativa, la compleja red de compañías holding y subsidiarias que enmascaraban la verdadera propiedad. Rastreó la estructura de propiedad siguiendo un rastro laberíntico de documentos de incorporación y divulgaciones financieras. Finalmente alcanzó la cima de la pirámide. TSH Logistics era propiedad total de una poderosa corporación holding privada, el Grupo Mercer. El nombre resonaba con una familiaridad escalofriante. El Grupo Mercer, la familia que poseía Adirondack Summit Development en 1939. La organización que había orquestado el asesinato en masa y el encubrimiento. El Grupo Mercer era un poder con intereses en bienes raíces, construcción, logística y finanzas. Eran una de las familias más ricas de Nueva York. Su nombre sinónimo de poder y privilegio. Su influencia se extendía a los escalones más altos de la sociedad, sus conexiones políticas vastas y profundas. El CEO actual era Roman Mercer, el nieto del hombre que fundó el imperio. Las piezas encajaron en su lugar, formando una imagen escalofriante de una empresa criminal integrada verticalmente. La organización Mercer controlaba todo. Poseían la compañía de construcción que empleaba a los trabajadores. Poseían la compañía de transporte que movía los cuerpos y poseían el sitio del estacionamiento en Queens, que los registros confirmaban era también un proyecto de desarrollo Mercer en 1939. Habían asesinado a los trabajadores y los habían enterrado en los cimientos de su propio sitio de construcción. Un encubrimiento impecable y eficiente mantenido dentro de la organización durante 65 años. La organización que había asesinado a su abuelo no era solo un artefacto histórico. Era una entidad viva y respirante, más poderosa que nunca. Kalin compiló sus hallazgos y presentó la evidencia a la capitana Guayase, solicitando autorización para verificaciones de antecedentes más profundas. Investigaciones financieras y vigilancia sobre Roman Mercer y TSH Logistics. Esperaba apoyo, pero en cambio encontró un muro de vacilación. Kalin, dijo Guayase, reclinándose en su silla, la tensión en la habitación palpable. Estás haciendo un gran salto aquí. Conectando un crimen histórico a una corporación contemporánea basado en unos barriles oxidados y un libro de ventas de 65 años. No son solo los barriles, argumentó Kalin, la frustración montando. Es la estructura de propiedad. La familia Mercer controla todo. Tenían el motivo, los medios y la oportunidad. Motivo, desafió Guayase. ¿Por qué matar a 30 de sus propios trabajadores? No lo sé aún, admitió Kalin. Pero el cuaderno de Ali mencionaba actividad organizada, trabajo forzado. Estaban haciendo algo ilegal en Adirondack. Algo que los trabajadores presenciaron.
Especulación, desestimó Wallace. Necesitamos prueba. Evidencia dura. ¿Cómo se supone que obtenga pruebas si no me dejas investigar? Kalin, necesitas entender con quién estás lidiando, dijo Wallace, su tono endureciéndose. El grupo Mercer no es alguna pandilla callejera. Tienen una influencia política inmensa y conexiones profundas dentro de este departamento. Necesitamos un caso hermético antes de movernos. Si vamos tras ellos prematuramente, nos aplastarán. Wallace se levantó, señalando el fin de la reunión. Enfócate en el aspecto histórico. Encuentra el motivo. Encuentra la prueba. Hasta entonces, el grupo Mercer está fuera de límites. Kalin dejó la oficina, un frío temor asentándose en su estómago. Reconocía el mismo patrón de obstrucción que había silenciado al detective Ali 65 años atrás. La corrupción, al parecer, aún estaba viva y bien. Estaba luchando una guerra en dos frentes. Contra los asesinos que habían matado a su abuelo y contra el sistema que los protegía. Kalin sabía el cómo. La planificación meticulosa, la eficiencia fría de la eliminación, el encubrimiento impecable. Pero el por qué permanecía elusivo. ¿Por qué matar a 30 hombres? Era una medida extrema, incluso para el crimen organizado. El riesgo era enorme. El secreto que estaban protegiendo debía ser igualmente masivo. Se retiró a su oficina, rodeado por la evidencia. Colgó la fotografía de 1939 en el tablero. Los rostros de los trabajadores mirándolo de vuelta. Eran hombres honestos tratando de ganarse la vida durante las profundidades de la depresión. ¿Qué podrían haber presenciado que valiera la pena matar por? Revisó el cuaderno de Ali, las referencias crípticas a actividad organizada y trabajo forzado. Consideró el contexto histórico de la Gran Depresión, una época de desesperación, explotación y economías en la sombra. Y entonces la realización lo golpeó. Una ola nauseabunda de comprensión. Tráfico humano. Encajaba con la evidencia. La ubicación remota del sitio de construcción profundo en la naturaleza salvaje. Un punto de paso perfecto para mover personas discretamente. La compañía de transporte Tri-State Hauling proporcionando la logística. La fuerza laboral marginada fácilmente explotada y silenciada. La organización Mercer había usado el caos de la depresión para construir su imperio, traficando personas, probablemente mujeres, para trabajo forzado o prostitución. Habían usado el proyecto de construcción como cobertura, el sitio remoto como base de operaciones. El motivo se solidificó. Los trabajadores habían presenciado la operación de tráfico. Habían visto a las víctimas, la brutalidad, el secreto más oscuro de la organización. Durante las dificultades de la depresión, la mayoría podría haber mirado para otro lado, demasiado asustada para hablar. Pero a medida que las cosas se estabilizaban, algunos de ellos, tal vez Bernard Paxton y Silas Griffin, hombres de conciencia, intentaron reportarlo, y la organización Mercer lo silenció. A todos ellos para proteger su imperio en crecimiento. Mataron a 30 hombres sin dudar, probando que la vida humana no valía nada comparada con sus ganancias. La brutalidad del crimen repentinamente tenía sentido. No era solo sobre silenciar testigos. Era sobre enviar un mensaje. Kalin sintió una oleada de ira. Las víctimas no eran solo bajas de un encubrimiento corporativo. Eran héroes que habían pagado el precio máximo por tratar de exponer la verdad. Necesitaba probarlo. ¿Pero cómo? El crimen ocurrió 65 años atrás. Se dio cuenta de que la clave podría no estar en el pasado, sino en el presente. El grupo Mercer aún estaba activo. TSH Logistics aún operaba. Si la organización había sido construida sobre tráfico humano, si habían estado dispuestos a cometer asesinato en masa para proteger su operación, era improbable que simplemente hubieran parado. Las operaciones de crimen organizado raramente se desmantelan solas, especialmente cuando son rentables y protegidas. La aterradora realización amaneció en él.
La operación de tráfico podría aún estar activa. La investigación histórica acababa de convertirse en una conspiración activa. Kalin sabía que no podía llevar esta teoría a Wallace sin prueba. Necesitaba evidencia. Necesitaba atraparlos en el acto. Pero ¿cómo podría un detective, aislado y limitado por el departamento, enfrentarse a una organización de miles de millones de dólares con una historia de violencia e impunidad? La burocracia era una manta sofocante. Mientras Kalin lidiaba con la inercia del departamento, Vaughan Griffin se ahogaba en frustración. Cada día que pasaba se sentía como una traición a la memoria de su abuelo. Paxton estaba limitado por la placa, por las maniobras cautelosas de Wallace alrededor del grupo Mercer. Pero Vaughan no sentía tales limitaciones. La injusticia histórica se repetía y se negaba a ser un observador pasivo. Comenzó su propia vigilancia en el centro de distribución de TSH Logistics, un complejo extenso en una parte industrial de la ciudad cerca del muelle. Era una fortaleza rodeada por una valla alta coronada con alambre de púas, el aire lleno con el rugido de motores y el silbido de hidráulicos. Pasó varias noches estacionado en su auto al otro lado de la calle, oculto en las sombras de un almacén abandonado, observando la actividad, documentando las rutinas, buscando cualquier cosa inusual. Era un trabajo tedioso y agotador. Las horas se arrastraban, pero estaba impulsado por una necesidad implacable de exponer la verdad. El centro estaba ocupado, eficiente, aparentemente legítimo. Pero Vaughan sabía que debajo de la superficie, algo siniestro acechaba. Tarde una noche, la atmósfera cambió. La presencia de seguridad aumentó significativamente. Guardias patrullaban el perímetro, sus movimientos agudos, alerta. El ajetreo habitual se ralentizó, el enfoque cambiando a una bahía de carga interna apartada, oculta de la vista de la calle. Los instintos de Vaughan gritaron. Esto era. Agarró su cámara digital con el lente de zoom. Salió de su auto, manteniéndose en las sombras, moviéndose más cerca del perímetro de la valla. Encontró un punto de vista detrás de una pila de palets. La cámara enfocó en la bahía de carga. Un camión, sin marcar y anodino, estaba retrocediendo en la bahía. Llegó una furgoneta, deteniéndose junto al camión. Las puertas se abrieron y entonces los vio. Varias personas fueron movidas rápidamente y a la fuerza de la furgoneta al camión. Estaban apiñadas, sus movimientos restringidos, sus rostros oscurecidos por las sombras. Pero Vaughan podía ver su miedo, su desesperación. No eran empleados. Eran prisioneros. Se dio cuenta con una certeza horrífica de que la operación de tráfico nunca se detuvo. Solo evolucionó. La organización Mercer aún estaba en el negocio. La realización le envió una ola de náuseas. Necesitaba prueba, evidencia irrefutable que obligara a Kalin a actuar. Necesitaba acercarse para grabar la actividad, capturar los rostros de las víctimas. Se movió sigilosamente, alcanzando la valla del perímetro, su cámara levantada, pero fue visto. Un guardia de seguridad vio el destello del lente de la cámara. Oye, tú, detente. Vaughan se congeló. El guardia levantó su radio. Vaughan se giró y corrió, la adrenalina surgiendo. Se apresuró de vuelta hacia su auto, el sonido de gritos haciéndose eco detrás de él. Escuchó el rugido de un motor. Un auto con marcas de TSH salió del portón, dirigiéndose directamente hacia él. Se metió en un callejón, el auto virando, sus faros cegándolo. Saltó una valla, rasgando su chaqueta, cortándose las manos. Siguió corriendo, el miedo mezclándose con una determinación desesperada de sobrevivir. Sabía que si lo atrapaban, desaparecería. Igual que su abuelo. Logró escapar, fundiéndose en la oscuridad del distrito industrial. Estaba conmocionado, aterrorizado, pero también exaltado. Lo había visto. La organización Mercer era activamente peligrosa y ahora estaba en su mira.
Vaughan apareció en el apartamento de Kalin tarde esa noche, sus ojos salvajes, sus manos temblando, los cortes aún sangrando. Relataba frenéticamente los eventos en el centro de TSH Logistics, la bahía de carga apartada, las personas siendo forzadas al camión, la persecución angustiante. Kalin escuchó, un frío temor extendiéndose por sus venas. El testimonio de Vaughan confirmaba sus miedos más oscuros. Esto ya no era un caso frío. Era una conspiración activa. Vaughan, ¿qué demonios estabas pensando? Explotó Kalin, paseando por su sala de estar, la ira alimentada por la preocupación. Podrías haber sido asesinado. Podrías haber comprometido toda la investigación. Están traficando personas, Kalin, justo ahora mientras estamos aquí sentados esperando warrants, replicó Vaughan, su voz cruda. Necesitamos actuar. No podemos dejar que se salgan con la suya de nuevo. Actuaremos, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Si vamos a medias, nos enterrarán. La manera correcta. La manera correcta hizo que 30 hombres fueran asesinados en 1939, gritó Vaughan. La manera correcta permitió que el grupo Mercer operara con impunidad durante 65 años. La manera correcta nos está fallando. Lo sé, gritó Kalin de vuelta, golpeando su mano en la mesa. Pero tenemos que ser inteligentes. Tenemos que jugar el juego mejor que ellos. Miró a Vaughan, viendo la desesperación cruda. Vaughan, esta organización es letal. No dudarán en eliminar a cualquiera que amenace su operación. Necesitas quedarte fuera de esto. Déjame manejarlo. Vaughan accedió de mala gana, reconociendo el peligro en el que se había metido. Dejó el apartamento de Kalin, el peso del descubrimiento pesado sobre sus hombros. Kalin pasó el resto de la noche formulando un plan. Necesitaba escalar la investigación para convencer a Wallace de la urgencia. Presentaría el testimonio de Vaughan y exigiría un warrant para allanar TSH Logistics. Tenía que intentarlo. A la mañana siguiente, caminó hacia su auto, su mente enfocada en la confrontación inminente con Wallace. Alcanzó su auto estacionado en la calle tranquila donde vivía. Y entonces lo vio. Su parabrisas estaba destrozado, una telaraña de grietas radiando de un punto de impacto central. El vidrio brillaba en el pavimento, su corazón latiendo fuerte. Se acercó al auto con cautela, escaneando la calle. Estaba vacía. Miró dentro del auto. En el tablero entre el vidrio roto, había un objeto. Una vieja gorra de trabajo tarnished, una gorra plana de lana, descolorida y gastada, idéntica a las usadas por los hombres en la fotografía de 1939. Kalin se congeló. La sangre se drenó de su rostro. No era vandalismo al azar. Era un mensaje, una advertencia. La organización Mercer sabía quién era. Sabían que estaba investigando. Sabían sobre su conexión con los asesinatos y lo estaban amenazando con el mismo destino que su abuelo. El mensaje era claro. Retrocede o eres el siguiente. Enterrado, olvidado, borrado. La amenaza era visceral, aterradora. Rompió su sentido de seguridad. No estaba solo investigando una organización criminal. Estaba en guerra con ellos. Y estaban contraatacando. Su alcance extendiéndose a su propia vida, su propio hogar. La amenaza contra Kalin galvanizó su resolución. Ya no estaba buscando solo justicia por el pasado. Estaba luchando para detener una atrocidad en curso. El miedo aún estaba allí, un nudo frío en su estómago. Pero estaba eclipsado por una ira ardiente. Entró furioso a la oficina de Wallace y arrojó la gorra de trabajo en su escritorio. Lo saben, dijo, su voz temblando de rabia. ¿Saben quién soy? Me amenazaron en mi casa. Wallace miró la gorra, su expresión sombría. Kalin, ¿qué pasó? Relató el descubrimiento del parabrisas destrozado y el mensaje simbólico. Luego presentó el testimonio de Vaughan,
La evidencia de la operación de tráfico activa en TSH Logistics. Necesitamos un warrant, capitana. Ahora, necesitamos allanar ese centro. Necesitamos detenerlos antes de que muevan a esas personas. Wayase escuchó pacientemente, su rostro inescrutable. Cuando Kalin terminó, se reclinó en su silla, el silencio extendiéndose entre ellos, pesado y opresivo. Kalin, dijo lentamente, su voz medida, desprovista de emoción. No podemos actuar basado en esto. ¿Qué quieres decir?, exigió Kalin incrédulo. Tenemos un testigo creíble. Evidencia de una empresa criminal en curso. Una amenaza directa contra un oficial de policía. ¿Qué más necesitas? El testigo está comprometido. Contraatacó Wayase. Su tono cortante. Despectivo. Vaughan Griffin está emocionalmente involucrado, sesgado. Su testimonio es poco confiable. Estaba invadiendo propiedad privada. Podría ser acusado. Dio tráfico humano. Capitana. Alegadamente, no tenemos evidencia corroborativa, ni fotos, ni videos, solo la palabra de un nieto afligido. ¿Y la amenaza? Kalin señaló la gorra. ¿Eso también es alegado? Es circunstancial. No tenemos prueba de que la organización Mercer esté detrás. Podría ser cualquiera. Kalin la miró, atónito por la obstrucción, la ofuscación deliberada. Era el mismo patrón que en 1939. La misma negación, la misma protección de los poderosos. Capitana, dijo Kalin, su voz baja y peligrosa. ¿Los estás protegiendo? Los ojos de Wayase brillaron con ira. Ten mucho cuidado con lo que dices, detective. Estás fuera de lugar. Le ordenó cesar cualquier investigación sobre el grupo Mercer y TSH Logistics, restringiéndolo al aspecto histórico del caso. Si desobedeces una orden directa, te suspenderé, advirtió. Kalin dejó la oficina, su mente tambaleante. El muro burocrático era impenetrable. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado. Wayase estaba siendo presionada por superiores o estaba activamente comprometida. No importaba. Estaba aislado. No podía confiar en su propio departamento. Si quería detener la operación de tráfico, tenía que moverse fuera de la cadena de mando oficial. Tenía que ir por su cuenta. Necesitaba apalancamiento. Necesitaba información interna. Necesitaba un eslabón débil en la cadena de la organización. Necesitaba encontrar a alguien dentro de TSH Logistics que estuviera dispuesto a hablar. Kalin sabía que encontrar un insider en TSH Logistics sería peligroso. La organización exigía lealtad reforzada por el miedo. Pero toda organización tenía eslabones débiles, vulnerabilidades que podían ser explotadas. Comenzó a realizar verificaciones de antecedentes discretas en empleados de TSH Logistics, enfocándose en los conductores y trabajadores de almacén. Buscó problemas financieros, antecedentes criminales, problemas disciplinarios. Identificó un objetivo potencial, Sander Yates, un conductor de camión con la compañía durante 5 años. Yates tenía problemas financieros severos derivados de una adicción al juego y una historia de problemas disciplinarios. Era vulnerable y desesperado. Kalin realizó vigilancia sobre Yates, aprendiendo sus rutinas. Lo encontró en un bar deteriorado en el distrito industrial. Un lugar donde los trabajadores de TSH se reunían después de sus turnos. Kalin se acercó a él discretamente en el callejón oscuro detrás del bar. Sander Yates, dijo Kalin, saliendo de las sombras. Yates se giró sobresaltado, sus ojos abriéndose en miedo cuando Kalin le mostró su placa. Soy el detective Paxton. Necesito hablar contigo. Yates reconoció el nombre. Kalin sabía que el grupo Mercer habría circulado boletines internos de seguridad sobre la investigación. No sé nada, dijo Yates, su voz temblando. No he hecho nada malo. No estoy aquí por tu deuda, Sander.
Dijo Kalin, su voz baja y firme. Estoy aquí por TSH Logistics. Estoy aquí por los envíos especiales. Yates se congeló. No sé de qué estás hablando. Kalin lo presionó. Sé sobre los asesinatos de 1939, Sander. Sé sobre los 30 hombres enterrados en los barriles. Sé de lo que esta organización es capaz. Enfatizó el destino de aquellos que los cruzaban, el peligro en el que Yates estaba solo por estar asociado con ellos. No les importas. Eres desechable. Si piensan que eres un riesgo, te eliminarán. Yates se derrumbó. El miedo, la desesperación, el peso del secreto que cargaba, era demasiado. Confesó. Admitió saber sobre los envíos especiales. No sabía qué era la carga, afirmaba, pero sabía que era ilegal y peligroso. Se manejan fuera de los libros, susurró Yates. Alta seguridad. Nos pagan extra en efectivo. Los envíos eran supervisados por Jonatate, el jefe de seguridad de TSH Logistics, un hombre conocido por su brutalidad y lealtad al grupo Mercer. Tate es un monstruo, dijo Yates, sus ojos llenos de miedo. Él dirige la operación. Kalin necesitaba inteligencia accionable. Necesito tu ayuda, Sander. Necesito que me des el horario del próximo envío especial. Yates dudó, el miedo a la retaliación luchando con la esperanza de escape. Kalin le ofreció protección, prometiendo confidencialidad y reubicación. Yates finalmente accedió. El próximo envío especial estaba programado para la noche siguiente. Proporcionó los detalles del protocolo, la ubicación de la bahía de carga apartada, el horario de la operación. Kalin dejó el callejón, la información ardiendo en su mente. Tenía la clave. Tenía la oportunidad de exponer la organización, pero también sabía los riesgos. Estaba operando fuera de la ley, sin respaldo, sin autorización. Si fallaba, sería destruido. Kalin estaba en el precipicio. Tenía la intel, el horario para el próximo envío de tráfico, una oportunidad de exponer el grupo Mercer y la corrupción que los protegía. Pero también sabía que no obtendría autorización oficial. O allá se había dejado claro que el grupo Mercer era intocable. Si iba por canales oficiales, la evidencia sería enterrada, la operación alertada, y las víctimas desaparecerían. Tenía que actuar unilateralmente. La elección era agonizante. Romper la ley para upeldarla, arriesgar su carrera y su vida para entregar justicia. El pensamiento de la operación continuando, haciendo eco de la injusticia de 1939, era insoportable. Necesitaba ayuda. No podía hacer esto solo. Llamó a Vaughan. Tengo el horario, dijo Kalin, su voz baja. El próximo envío es mañana por la noche. Vaughan entendió inmediatamente. ¿Cuál es el plan? Infiltramos el centro de TSH Logistics durante el envío. Obtenemos evidencia en video, prueba irrefutable, enfatizó Kalin, anticipando la reacción de Vaughan. No podemos rescatar a las víctimas nosotros mismos. Es demasiado peligroso, pero podemos asegurar su rescate exponiendo la verdad. Vaughan accedió, su voz tensa con determinación. Estoy dentro. Lo que sea necesario. Se reunieron en un almacén abandonado cerca del distrito industrial. Pasaron el día preparando, planeando, estrategizando. Kalin estudió el diseño del centro proporcionado por Yates, los planos, los protocolos de seguridad, los puntos ciegos. Reunieron equipo, cámaras de visión nocturna, cortadores de pernos, ropa oscura. Teléfonos desechables, las herramientas del oficio ahora usadas contra la organización que se suponía que estaban combatiendo. La tensión era agonizante. Estaban a punto de cruzar la línea para entrar en el vientre de la bestia. Kalin miró a Vaughan. Estaban unidos por un trauma compartido, un propósito común. Eran los descendientes de las víctimas, luchando la misma batalla que sus abuelos habían luchado 65 años atrás.
Mientras caía la noche, las luces de la ciudad proyectando sombras largas, Kalin sintió una determinación fría. Este era el punto sin retorno. La apuesta desesperada que expondría la verdad o los enterraría con ella. Se movieron, desapareciendo en la oscuridad, dirigiéndose hacia el centro de TSH Logistics. El destino de las víctimas, el legado de sus abuelos, descansaba sobre sus hombros. El centro de TSH Logistics se extendía a través de varias acres de muelle industrial. Una fortaleza de concreto y acero, iluminada por el resplandor áspero de reflectores. El aire zumbaba con el sonido de camiones al ralentí y el clank metálico de contenedores en movimiento. Kalin y Vaughan se acercaron a la valla perimetral desde la parte trasera, el lado frente a las aguas turbias del río. La oscuridad proporcionaba algo de cobertura, pero las patrullas de seguridad eran frecuentes. Ahora, susurró Kalin mientras pasaba un vehículo de seguridad. Se movieron rápidamente. Kalin usó los cortadores de pernos para cortar la valla de cadena, el sonido enmascarado por el rugido de un camión pasando. Se deslizaron por la abertura, desapareciendo en las sombras del complejo. Estaban dentro. La adrenalina surgió a través de Kalin, sus sentidos agudizados. Su entrenamiento activándose. Se movió sigilosamente, manteniéndose en los puntos ciegos, usando las pilas de contenedores de envío como cobertura. Vaughan lo siguió de cerca, tenso pero determinado. Navegaron el laberinto del complejo, esquivando patrullas de seguridad y evitando cámaras de vigilancia. La tensión era agonizante. Cada sombra una amenaza potencial, cada sonido amplificado en la noche tranquila. Alcanzaron el complejo principal de almacenes, una estructura masiva que albergaba las bahías de carga internas. Necesitaban encontrar la bahía apartada identificada por yates. Se deslizaron por una puerta lateral desbloqueada. El interior era vasto, cavernoso, lleno de filas de estantes altísimos apilados con carga. El aire era espeso con el olor a escape. Encontraron la bahía de carga apartada al final del almacén. Estaba tranquila, tenuemente iluminada, esperando. Kalin vio una pasarela metálica suspendida sobre la bahía de carga, usada para acceso de mantenimiento. Subieron las escaleras estrechas y alcanzaron la pasarela. Agachándose bajo, ocultos por la rejilla metálica y las sombras. Tenían una vista clara de la bahía abajo. Esperaron, los minutos extendiéndose en una eternidad. El silencio era pesado, opresivo, y entonces lo oyeron, el sonido de un motor acercándose. El protocolo había comenzado. Kalin levantó la cámara de visión nocturna. Sus manos firmes. Jonatate emergió de las sombras, portapapeles en mano. Era un hombre grande y musculoso, su rostro marcado, sus ojos fríos. Estaba acompañado por varios hombres fuertemente armados. La atmósfera cambió, el aire crepitando con tensión. La seguridad aumentó, los hombres tomando posiciones alrededor de la bahía de carga. Esto era, el momento de la verdad. El gran camión sin marcar retrocedió en la bahía de carga, el sonido del motor haciéndose eco en el vasto espacio. Las puertas estaban selladas, la carga oculta. Una furgoneta oscura sin ventanas llegó poco después y se detuvo en la bahía de carga. Las puertas se deslizaron abiertas. Kalin enfocó la cámara de visión nocturna. El resplandor verdoso iluminando la escena abajo. Observó, su respiración cortándose en su garganta mientras la horrífica confirmación se desarrollaba. Varias mujeres jóvenes fueron forzadas a salir de la furgoneta, sus manos atadas, sus bocas amordazadas. Estaban aterrorizadas, sus ojos abiertos con miedo, sus cuerpos temblando. La escena era brutal, eficiente, desprovista de humanidad. Tate supervisaba la operación con desapego frío, sus hombres manejando a las mujeres como carga, empujándolas hacia el camión. Kalin sintió una ola de náuseas. Esta era la realidad del tráfico humano. La explotación, la violencia, la deshumanización.
Se dio cuenta con una certeza nauseabunda de que esto era exactamente lo que su abuelo había presenciado 65 años atrás. La crueldad de la organización no había cambiado. Vaughan temblaba a su lado, su rostro contorsionado en una máscara de rabia y dolor. Estaba viendo el eco del pasado, la continuación de la tragedia que había destrozado su familia. Kalin lo mantuvo enfocado, una mano restrictiva en su brazo. Necesitaban la evidencia. Observaron mientras las mujeres eran forzadas a un compartimento oculto dentro del camión de larga distancia, un espacio escondido diseñado para contrabandear carga humana. Una versión moderna de los barriles. Las puertas del camión se sellaban. Kalin tenía la evidencia, la prueba irrefutable. Y entonces sucedió. Un pequeño error, un error fatal. Vaughan cambió su peso. Intentando obtener un mejor ángulo, su pie resbalando en la rejilla metálica de la pasarela. Un pedazo de metal suelto gimió fuertemente bajo su peso. Cayó al piso de concreto abajo, el sonido amplificado en el silencio del almacén. El sonido hizo eco como un disparo. Tate y sus hombres miraron arriba. Sus ojos dirigiéndose hacia la pasarela. Vieron el movimiento, las sombras. La alarma se levantó. El almacén estalló en caos. «Están allá arriba», gritó Tate. Señalando hacia la pasarela. «Atrápenlos». Kalin y Vaughan se pusieron de pie. Sus corazones latiendo. Estaban expuestos, atrapados. Tenían la evidencia. Ahora tenían que sobrevivir. Disparos estallaron desde abajo, las balas rebotando en la pasarela metálica. Chispas volando en la oscuridad. Kalin y Vaughan huyeron por la plataforma estrecha. La rejilla metálica vibrando bajo sus pies. «Muévete», gritó Kalin. Empujando a Vaughan adelante. Alcanzaron el final de la pasarela, las escaleras bajando, bloqueadas por los hombres de Tate. Estaban atrapados. Kalin escaneó el área, su entrenamiento táctico activándose. Necesitaba una distracción. Vio la caja del transformador en la pared cerca de la bahía de carga. Levantó su arma y disparó, la bala golpeando la caja, chispas erupcionando en una lluvia de luz. El almacén se hundió en la oscuridad, el silencio repentino roto solo por gritos de confusión y las luces de emergencia activándose, bañando el espacio en un resplandor rojo escalofriante. Kalin agarró el brazo de Vaughan. Por aquí, treparon por una escalera de mantenimiento. Cayendo al piso del almacén. Ahora estaban en el laberinto del almacén. Los estantes altísimos ofreciendo cobertura. La persecución estaba en marcha. Un tenso juego de gato y ratón a través de la oscuridad. La luz roja proyectando sombras largas. El sonido de pasos haciéndose eco alrededor de ellos. Kalin se movió sigilosamente usando su conocimiento del diseño. Creó distracciones. Derribando pilas de carga. Activando el sistema de rociadores, el agua cayendo, agregando al caos. Estaban cerca de la salida, pero Tate los estaba esperando. Emergió de las sombras, su rostro iluminado por la luz roja, sus ojos ardiendo con rabia. Levantó su arma. Fin de la línea. Detective, gruñó Tate. Kalin empujó a Vaughan detrás de una pila de cajas. Se acabó, Tate. Tenemos la evidencia. Toda la operación está en cámara. Tate rió, un sonido frío y sin humor. ¿Crees que eso importa? Somos dueños de esta ciudad. Se lanzó adelante. Atacando a Kalin con fuerza brutal. La pelea fue desesperada, visceral. Tate era un monstruo, impulsado por la rabia. Luchaba sucio, usando su tamaño y fuerza para dominar a Kalin. Chocaron contra una pila de estantes, la carga cayendo alrededor de ellos. Kalin perdió su arma, la pistola deslizándose por el piso de concreto. Tate lo pinda abajo, sus manos envueltas alrededor de la garganta de Kalin, exprimiendo la vida de él. Kalin luchó. Su visión borrosa, la oscuridad cerrándose.
Repentinamente, Vaughan emergió de las sombras, un tubo metálico en su mano. Balanceó el tubo con toda su fuerza, golpeando a Tate en la parte trasera de la cabeza. Tate rugió de dolor, soltando su agarre. Tropezó hacia atrás, aturdido. Kalin jadeó por aire, poniéndose de pie. Agarró su arma, apuntándola a Tate. Tate estaba a punto de cargar de nuevo cuando el sonido de sirenas hizo eco en la distancia. La policía local, probablemente corrupta, llamada por el equipo de Mercer. Tenían que salir. Kalin y Vaughan corrieron hacia la salida, irrumpiendo por la puerta al aire frío de la noche. Escaparon al distrito industrial, desapareciendo en el laberinto de las calles de la ciudad justo cuando los autos de policía llegaban al almacén. Escaparon con las cámaras, con la evidencia, con sus vidas. No pararon de correr hasta que estuvieron a millas del centro de TSH Logistics. La adrenalina lentamente retrocediendo, dejando atrás un temblor de agotamiento. Habían sobrevivido. Tenían la evidencia. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Kalin sabía que no podía volver a su comisaría. Guayase estaba comprometida. La evidencia sería enterrada y desaparecerían. Igual que los 30 hombres en 1939. Necesitaba bipasar la cadena de mando corrupta para llevar la evidencia directamente a alguien en quien pudiera confiar, alguien fuera de la influencia del grupo Mercer. Sabía exactamente a quién llamar. Agente Marcus Thorne, FBI, División de Crimen Organizado. Un hombre con quien Kalin había trabajado, un hombre cuya integridad estaba más allá de reproche. Llamó a Thorne. Marcus, soy Kalin Paxton. Necesito tu ayuda. Kalin, ¿qué pasa? Escuché que estabas en problemas. Suenas como el infierno. Es complicado. Tengo evidencia. Prueba irrefutable de una operación mayor de tráfico humano conectada al grupo Mercer y corrupción dentro de la NYPD. El silencio al otro lado de la línea era pesado. Thorne sabía las implicaciones. ¿Dónde estás? Thorne le dio una dirección, una casa segura en Brooklyn. Kalin condujo, las luces de la ciudad borrosas pasando. Llegaron a la casa segura. Thorne esperándolos, su rostro marcado por la preocupación. Kalin entregó la cámara. Luego presentó todo su archivo del caso, la conexión histórica. La evidencia de la empresa criminal del grupo Mercer, la obstrucción de Guayase. Thorne revisó la evidencia, su expresión endureciéndose. Vio el video, la escena horrífica desarrollándose en la pantalla. Miró a Kalin, sus ojos llenos de una mezcla de admiración e incredulidad. Kalin, dijo, su voz tensa con rabia. Esto es explosivo. Esto es más grande que cualquier cosa que hayamos manejado. El grupo Mercer, la corrupción en la NYPD, los asesinatos históricos. Es un polvorín. Lo sé. Han estado operando con impunidad durante 65 años. No más. Prometió Thorne, su voz resuelta. Lo tomaremos desde aquí. Los derribaremos. A todos ellos. Kalin sintió una ola de alivio. La carga que había llevado solo finalmente se levantó. Sabía que su carrera podría terminar, pero también sabía que había hecho lo correcto. Había expuesto la verdad y honrado la memoria de su abuelo. El FBI actuó rápidamente. Thorne movilizó su equipo. Coordinando con el Departamento de Justicia, asegurando warrants, planeando la operación. Por la mañana, la tormenta estalló. Los canales de noticias reportaban una operación mayor de aplicación de la ley desarrollándose en la ciudad. Los detalles eran inicialmente vagos. Confirmando un allanamiento a una gran compañía de logística. Arrestos hechos, víctimas rescatadas. El ajuste de cuentas había comenzado. La organización Mercer, el imperio intocable, estaba a punto de caer. El aire antes del amanecer era fresco, el silencio de la ciudad roto solo por el lejano aullido de sirenas.
El agente Marcus Thorne estaba en el puesto de mando, una unidad móvil estacionada a bloques del centro de TSH Logistics. Estaba a cargo de un allanamiento a gran escala multiagencia, un golpe coordinado contra el corazón de la organización Mercer. La operación involucraba docenas de agentes del FBI, Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia. La NYPD, específicamente la comisaría de Kalin, fue excluida. La corrupción era demasiado profunda. Todos los equipos en posición. La radio crepitó en su oído. Ejecuten, ordenó Thorne, su voz calmada, la adrenalina surgiendo. La operación comenzó simultáneamente en múltiples ubicaciones. En el centro de TSH Logistics, el equipo táctico del FBI brechó el perímetro. Sus movimientos rápidos y precisos aseguraron el complejo de almacenes, abrumando al personal. El camión conteniendo a las víctimas fue interceptado antes de que pudiera dejar el estado. El compartimento oculto fue abierto. Las mujeres rescatadas, sus rostros pálidos de miedo, pero vivas. Jonatate, aún recuperándose de la pelea con Kalin y Vaughan, fue arrestado en la escena. Era desafiante. Pero la evidencia contra él era abrumadora. Fue llevado en esposas, su reinado de terror finalmente terminado. En la sede del grupo Mercer en Midtown Manhattan, agentes allanaron las oficinas corporativas, incautando registros financieros, datos de comunicación y servidores. Encontraron la evidencia que ligaba la operación moderna de vuelta a las raíces históricas de la organización. Las décadas de ganancias ilícitas, la red de corrupción. En el apartamento Penthouse de Roman Mercer. El equipo de arresto brechó la puerta. Encontraron a Mercer en su estudio aparentemente imperturbable. Su arrogancia era abrumadora. Fue arrestado, su influencia política incapaz de detener la intervención federal. Fue llevado, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. El intocable finalmente llevado a la justicia. La noticia del allanamiento se extendió como un incendio forestal. La ciudad estaba atónita. En la comisaría de la NYPD, asuntos internos llegaron. La capitana Daria Wallace fue suspendida. Pendiente de investigación, su carrera terminada. Su complicidad expuesta. El silencio que había protegido a la organización durante décadas finalmente se rompió. Thorne observó el amanecer sobre la ciudad, un sentido de satisfacción sombría asentándose sobre él. La operación fue un éxito. Las víctimas estaban seguras. Los monstruos en custodia. Gracias al coraje de un detective, la verdad finalmente había salido a la luz. Semanas se convirtieron en meses. Las secuelas de los allanamientos fueron un torbellino de procedimientos legales, frenesí mediático e investigaciones internas. Kalin fue puesto en licencia administrativa pendiente de revisión. El agente Thorne cumplió su promesa. Presentó a Kalin como un denunciante. La Junta de Revisión, enfrentada a la evidencia innegable de corrupción y el éxito de la operación, absolvió a Kalin de cualquier irregularidad. Su placa fue restaurada. El sitio del estacionamiento en Queens fue consagrado. La demolición se detuvo. El área transformada en un memorial permanente para los 30 hombres que habían sido enterrados allí. La investigación forense confirmó que los restos de Bernard Paxton estaban entre los encontrados. La confirmación trajo un cierre agridulce a la familia de Kalin. Kalin estaba en el memorial, los nombres de los 30 hombres grabados profundamente en granito negro. Encontró el nombre de su abuelo con las yemas de sus dedos, Bernard Paxton. La piedra era fría, permanente de una manera que el hombre mismo nunca llegó a ser. Vaughan empujó la silla de ruedas de Otis Griffin por el camino de grava, y el anciano luchó por ponerse de pie cuando alcanzaron el monumento, necesitando tocar el nombre de su padre, Silas Griffin, tallado solo 3 nombres abajo de Bernard. Están juntos, dijo Otis, su voz quebrándose. Después de todo este tiempo, aún están juntos. Los 3 hombres estaban en silencio.
3 generaciones unidas por una tragedia que había moldeado sus familias antes de que ninguno de ellos naciera. Por primera vez en 65 años, el peso de no saber se había levantado. Otis colocó una mano en el hombro de Calin, sus ojos llenos de lágrimas. Pero también un sentido de paz. Lo encontraste, detective. Lo trajiste a casa. Nos devolviste nuestra historia. Lo siento que tomó tanto tiempo, dijo Calin, su voz espesa con emoción. No importa, dijo Otis. Lo que importa es que la verdad finalmente salió. Que esos monstruos finalmente están pagando por sus crímenes. Por primera vez en su vida, sintió paz. La herida que había supurado durante 65 años finalmente había comenzado a sanar. Vaughan miró a Calin, un respeto nuevo en sus ojos. Lo hiciste, Calin. Rompiste el ciclo. Terminaste su reinado de terror. Calin miró el memorial. Sintió una conexión profunda con su abuelo, un propósito compartido. Había luchado por justicia en 1939. Y ahora, 65 años después, su nieto había terminado la lucha. La investigación lo había cambiado. Había probado sus límites y lo había forzado a confrontar la oscuridad debajo de la superficie de la ciudad. Pero también había visto lo mejor de la humanidad, el coraje. La determinación, la resiliencia. También le había dado un renovado sentido de propósito, una realización de que descubrir la verdad, no importa cuán enterrada, daba significado a su trabajo. El largo arco de la justicia finalmente se había inclinado hacia la luz. Los fantasmas del pasado habían sido descansados, sus voces finalmente oídas. Los juicios de Roman Mercer y Jonatate fueron de alto perfil, un espectáculo mediático que expuso el alcance completo de la historia de la organización Mercer. El tribunal estaba lleno todos los días, los testimonios revelando los detalles sórdidos de la operación de tráfico. La fiscalía presentó un caso devastador. Las víctimas rescatadas relataron valientemente sus experiencias horríficas. Sander Yates bajo protección de testigos testificó contra la organización, proporcionando la información interna crucial. Calin testificó, su testimonio crucial para ligar los asesinatos de 1939 al motivo de la organización de silenciar testigos. Presentó la evidencia que había reunido, la conexión histórica. Las notas del detective Ali, el footage de video de la operación de tráfico. La defensa trató de desacreditarlo, pintándolo como un detective rebelde obsesionado con una vendetta histórica. Pero la verdad era innegable. ¿El veredicto? Culpable en todos los cargos. Roman Mercer y Jonatate recibieron múltiples sentencias de por vida, su imperio colapsando. Su legado destruido. Varios funcionarios corruptos, incluyendo a la capitana Daria Guayase, fueron acusados por obstrucción y conspiración. La corrupción sistémica que había protegido a la organización durante décadas fue expuesta. Calin regresó al deber. Fue aclamado como un héroe por algunos. Criticado por otros, pero permaneció el mismo detective meticuloso y impulsado. Regresó a su escritorio, los alrededores familiares anclándolo. Colgó la fotografía de 1939 en su oficina, la imagen descolorida, un testamento al poder perdurable de la verdad. Calin miró la fotografía, un sentido de paz asentándose sobre él. El caso estaba cerrado. Los fantasmas del pasado habían sido descansados, pero la memoria permanecía, un recordatorio de que nadie es verdaderamente olvidado. Que la justicia, no importa cuán demorada, eventualmente prevalecerá.